Buenos días, mis niños. Hoy vamos a avanzar un tema en lenguaje, que son los cuentos humorísticos. Sí, vamos a reír. Y por eso decimos que los cuentos humorísticos o cuentos de humor es una forma literaria definida como una forma breve de narración para enseñar, para enseñar situaciones ficticias o cómicas del lado risueño o ridículo de las cosas, ya sea oral o escrita. A veces nosotros decimos que son chistes, pero son cuentos. Como son humorísticas, los confundimos. Inclusive, el autor a veces cuenta su propia vida de manera humorística. Estamos viendo en imágenes humor. En esta otra imagen, mire, la imagen ya es risueño. Dos cambios de temperatura, dos vestimentas, dos formas, pero en una sola dirección. ¡Qué bueno! La risa. Por eso, los cuentos de humor, su función es resulta el enfrentamiento entre la realidad y el ridículo. Por eso tiene como propósito el cuento de humor es de generar risa. Risa de principio a fin. Utiliza el recurso de la exageración. Muestra hechos despavoridos, situaciones absurdas o descabelladas y la parodia. Todo para hacer reír por medio de la palabra. Las características del cuento de humor es la exageración. ¿Pero qué es la exageración? También la podríamos llamar hipérbole, porque consiste en el sobredimensionar o llevar a cabo al límite la descripción de los hechos, de los personajes o provocar así el ridículo. Por eso es exageración. Es tan flaco que parece un hilo andante. Contraste. Consiste en presentar al lector una situación o dicho inesperado o inadecuado. Los remates de los chistes pueden abusar de este ridículo. ¿Sí? A veces estamos haciendo chistes, pero ya a veces el chiste cambia y tiene otra dirección y ese es el contraste. El disparate es una lectura distorsionada de la realidad o una ausencia de ella. Es como el espejo, cóncavo convexo del callejón del gato. O sea, no hay nada, a veces no hay nada cierto, no hay nada ridículo, no hay nada, pero si no es despavorido, disparate como dice su palabra. La parodia es la recreación de un lenguaje o un hecho empleado por recursos irónicos para emitir una opinión exagerada, transgresora sobre la persona o cualquier acontecimiento paródico. Aquí, hablemos de los tipos de personajes de todo cuento. En este caso del cuento humorístico, su principal protagonista es el personaje de quien se va a hablar, de quién se le ocurre en el conflicto, el que toma las decisiones, el que se habla de la historia. Y también están los personajes secundarios. Son los personajes que viven juntamente con el personaje principal, son sus mejores amigos o enemigos que forman parte del escenario. También están los personajes incidentales que tienen como su aparición es muy poca, paulatina, y su presencia en el trama es importante, aunque no tenga diálogo, aunque no tenga un hecho relevante, pero es importante, ya sea el principal, el secundario y los incidentes. Ahora, hablemos sobre la estructura del cuento. El cuento y todas las clases de cuentos tienen la misma estructura. Introducción o nudo, que es la parte inicial de la historia o del cuento. Desarrollo o nudo es la parte donde se presenta el conflicto, es la parte media donde está lo más importante del cuento.
Y el final o desenlace es la parte donde se soluciona el desarrollo o nudo. Se finaliza ya sea para bien o para mal. Felices por siempre, decimos. Es la solución del problema de la historia. Ahora, hablemos de la estructura, como habíamos dicho, ¿no? Presenta todo. ¿Sí? Introducción, exposición, todo. En este caso del cuento de humor, ¿sí? En el nudo, risa. En el trama, risa. En el desenlace, risa. De principio a fin. Ahora, veamos. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos, cuentos cuentas, porque si no cuentas, cuando cuentes cuentos, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Esto es un trabalengua, pero si se dan cuenta, es humorístico. Y ya les he dicho que a veces se confunde el chiste, las trabalenguas, con cuentos de humor por la presentación de risa irónica. Entonces, mis niños, esa fue la presentación de los cuentos de humor. ¿Sí? Y aquí tienen algo que dijo el loro. Un loro gritando, soy el rey de la selva. Llegó el león y le pegó una paliza que lo dejó noqueado. Quien lo recogió y lo puso en una jaula. Cuando despertó y se vio en la jaula, dijo, ¿qué paliza le habré dado al león? Que me metieron preso. Qué chistoso, ¿verdad? Entonces ahí está, algo cortito pero que cause risa. Hasta luego, mis niños, que Dios los bendiga.